Buenas tardes desde Sevilla. Soy José Antonio Gallardo, socio director de HBO Consulting y colaborador del Foro de Recursos Humanos. Muchas gracias por la posibilidad de participar a Francisco García Cabello. Hoy, 11 de mayo, hemos pasado la Feria de Sevilla confinados. Estamos en pleno proceso de desescalada y concretamente en Andalucía hemos pasado a la fase 1, excepto las provincias de Málaga y Granada que continúan en la fase 0. Foro de Recursos Humanos es el primer espacio, la radio en Internet, dedicado a las personas, a las empresas y desde la actualidad y las nuevas tecnologías en gestión de empresas analizamos el presente y el futuro de los recursos humanos, de las voces de sus protagonistas. En esta tarde de Primavera Sevillana tenemos a todo un profesional y es un placer poder entrevistarlo. Sé que tiene una agenda muy apretada. Se trata de Jorge Paradela. Jorge Paradela nace en Sevilla, está casado y tiene 2 hijos, ¿no? Es director de Corporate Affairs para Europa en Heineken International, miembro del Comité Ejecutivo Europeo y también del Comité Global de Corporate Affairs. Presidente de la Fundación Cruzcampo, anteriormente ha desempeñado puestos de responsabilidad en áreas de marketing y ventas, incluyendo 2 años en Irlanda y 3 en Canarias, ¿no? De ahí viene mi relación con él cuando estuve en Heineken, ¿no? Licenciado en Ciencias Económicas Empresariales por la Universidad de Sevilla y formación en Executive en Wharton, INSEAD, el IES y el Instituto San Telmo. A nivel particular, pues sé que es un auténtico amante de la playa, concretamente de Costa Ballena, donde suelo encontrármelo, y sobre todo le encanta navegar en catamarán, ¿eh? Y además seguramente si el catamarán es de algún amigo, pues todavía mejor, ¿eh? Además es un amante de la lectura, ¿no? Muy bien, Jorge. Bueno, pues muchas gracias por poder contar contigo. No sé si tienes algo que añadir a la presentación. Gracias a vosotros. Y efectivamente, ojalá este verano podamos vernos en Costa Ballena y disfrutar con relativa normalidad. Muy bien, Jorge. Bueno, pues desde tu privilegiada atalaya, ¿cómo se están contemplando la gestión de la crisis en cuanto a la necesidad de armonizar las políticas nacionales europeas, aunque todas más o menos están siguiendo un programa de desescalada similar? Lo que sí está claro es que la manera de afrontar la pandemia ha sido diferente, ¿no? Y con unos resultados dispersos en alguna manera, ¿no? Comprendo entonces que esa estrategia de alguna manera nacional, pues no sé hasta qué punto pues se puede compaginar con una estrategia corporativa de una multinacional como Heineken, ¿no? Porque evidentemente al tener fábricas locales, entiendo que la manera de gestionar ese proceso de desescalada también lo será, ¿no? Entonces, me gustaría que hablara un poquito de esta armonización, ¿no? Sí, a nosotros lo que yo creo que el tiempo ha demostrado que nos ha venido muy bien es que desde hace ya varios años los comités de dirección de cualquier país, de las operating companies, tienen que hacer con regularidad unos procesos de simulación de crisis. Eh, eh, digamos, unos cursos de gestión de crisis, si queremos llamarles así. De manera que aunque nadie estaba preparado para un fenómeno de este tipo, para una crisis como esta, lo que sí teníamos era, bueno, pues digamos una serie de engranajes y una serie de procesos ya como muy bien entrenados, ¿no? Para nosotros realmente el punto de inflexión en el que esto pasó a ser de verdad pues una crisis de amplio alcance global, como hemos visto posteriormente, fue el inicio en Italia. Hasta entonces pensamos que era un problema que se gestionaba desde la región de Asia y que en Europa, pues, en fin, nosotros seguíamos con nuestro plan de negocios normal, ¿no? Todo cambió aquel fin de semana del 21-22 de febrero, cuando empezó el brote en Lombardía. A partir de esa semana siguiente, el Comité de Dirección Europeo nos constituimos en Comité de Crisis para la región europea.
Y desde entonces, desde hace ya pues aproximadamente 10 semanas, cada día tenemos un comité de dirección dedicado expresamente al tema de COVID-19. Pero es que además cada país está constituido de forma similar. Tienes un comité de gestión de crisis en el que está el director general, y está medio comité de dirección y también se reúnen a diario. Entonces, en cuanto a los procesos y los modos, había una sintonía que ha ayudado mucho. Desde el principio, tanto los 23 países en los que tenemos lo que nosotros llamamos una operating company, o sea, una operación completa, como en la región, aquí en Ámsterdam, actuamos a lo largo de, bueno, de cuatro grandes bloques, que son la seguridad y la salud de los empleados, la continuidad de las operaciones, la gestión del cash flow y el impacto financiero en el negocio. 4 grandes bloques. Y con un proceso de trabajo organizado en 3 grandes líneas, ¿no? En 3 grandes work streams, ¿no? Como llamamos aquí, ¿no? Que son prevención, comunicación y contingencia. Entonces, respecto a tu pregunta de cómo podíamos armonizar nuestra forma de actuar, digamos que ese entrenamiento previo y tener un enfoque común, unas prioridades claras comunes y unas líneas de trabajo comunes han facilitado mucho las cosas. En el inicio, para bien o para mal, claro, para ellos, por desgracia para Italia, pero en beneficio de los demás, las semanas de ventaja que nos llevaba Italia fueron también una fuente de aprendizaje muy importante para el resto de los países a la hora, por ejemplo, de elaborar planes de contingencia. Y eso, en general, lo que ha generado ha sido también un nivel de colaboración y un nivel digamos, de compartir prácticas entre todos los países como no habíamos visto nunca. El nivel de colaboración, el nivel de aprendizaje mutuo que ha generado este COVID-19 y la agilidad en la toma de decisiones han sido verdaderamente asombrosas, ¿no? Y en ese proceso, eso ha sido desde el inicio, desde aquel 20-21 de febrero. Lógicamente ahora estamos en otra fase, como tú comentabas, ahora estamos en la fase en la que prestamos máxima atención al proceso de liberación, digamos, de los confinamientos, ¿no? Lo que en España hemos dado en llamar desescalada, ¿no? Que efectivamente se está haciendo a distinta velocidad en cada sitio, pero de alguna manera, de nuevo, compartir prácticas y ver esos elementos comunes que hay en distintos países también nos están viniendo muy bien en la fase actual de preparar, digamos, la vuelta a una relativa normalidad en las operaciones, ¿no? E insisto en lo de relativa, ¿no? Por cierto. Muy bien, Jorge. Bueno, pues muchísimas gracias, porque la verdad es que la tarea no tiene que ser fácil, ¿no? Yo ahora invito a los participantes, a la audiencia, a continuar la entrevista, porque nada más que ha hecho empezar desde el espacio creado en el Foro de Recursos Humanos que se llama HR 24 horas, ¿vale? Pues esperamos veros a continuación en breve. José Antonio, ¿o no? Sí, sí, te oigo mejor. Sí, sí, perfecto. Muy bien, bueno, pues bienvenido al espacio HR 24 horas. Continuamos la entrevista con Jorge Paradela y quería preguntarle por la opinión que le merece una información que ha salido en la revista El Economista referente a lo que indica Paul Donovan, economista jefe global de UBS, a propósito de si la pandemia acelera el proceso de desglobalización. Dice que las empresas globales seguirán existiendo, pero produciendo lo más localmente posible del consumidor, poniendo el ejemplo de Coca-Cola, ¿no? Él dice que tendremos compañías globales, pero más producción local, ¿no? Y esto viene a propósito de que uno de los procesos que ha habido durante esta pandemia es que como muchas empresas se habían deslocalizado y tenían su centro de producción en China, han visto de alguna manera estrangulada su cadena de producción precisamente por este proceso de globalización, ¿no? Entonces, de ahí viene un poco la reflexión de Paul Donovan, que me parece muy interesante, ¿no? Sí, nosotros en Heineken solemos definirnos como una compañía multilocal, con mucho énfasis en lo local, ¿no? Piensa que somos el cervecero líder en Europa
pero sobre todo pensamos que somos el más local, ¿no? La marca Heineken es el factor común que une todos los negocios, pero el papel de las marcas locales es importantísimo, ¿no? Y eso ocurre tanto a nivel global como en Europa. El peso de lo local es muy importante. El comentario de Donovan es muy interesante, pero nosotros pensamos, es decir, si te refieres sobre todo a la cadena de valor, la nuestra es eminentemente local. Nosotros en Europa, en general, el 90% de lo que vendemos en cada país está producido localmente y solo el 10% procede del resto de la red. O sea que la cerveza tiene una componente eminentemente local. Lo que son globales son los procesos que hay detrás. Por ejemplo, tú tienes un proceso de estimación de demandas y de producción, el famoso Sales and Operating Plan, que es común, pero la producción física se hace sobre todo localmente. Es cierto que quizás estamos viendo un poco más de localización. Algo más de localización sí que va a haber posiblemente, pero las grandes componentes no cambiarán. Te puedo decir, por ejemplo, José Antonio, que debido al incremento en la demanda que ha habido para el canal de alimentación moderna en Inglaterra, desde que se inició el confinamiento en UK, hemos tenido que aportar una ampliación de capacidad significativa en otros países para ser capaces de abastecer ese incremento en la demanda de Inglaterra. Bueno, y eso ha sido interesante, ¿no? Localizar, digamos, esa demanda extra para tipos de envase y formatos concretos en otros países que fueran capaces de suministrar al mercado inglés, ¿no? Pero en general pensamos que la componente local ya era importante y si acaso lo seguirá algo más. Y lo que sí seguirá existiendo serán procesos de negocio globales. Eso también seguirá teniendo su papel, ¿no? Muy bien. Te iba a preguntar por cómo está afectando a vuestro sector y concretamente a Heineken la pandemia, ¿no? Evidentemente, como industria cervecera y sobre todo por la importancia que tiene el turismo, concretamente en España, y la hostelería, pues obviamente al estar todas las personas confinadas, se ha producido un trasvase del consumo desde la hostelería, donde hay una mayor rentabilidad pues al canal Horeca, ¿no? Y el canal Horeca también, pues con bastantes limitaciones y con bastantes problemas a la hora de acudir a él, ¿no? Entonces, bueno, no sé cómo habéis podido capear esta crisis, ¿no? La verdad es que aquí, concretamente en Sevilla, nos hemos alegrado mucho cuando ha salido el otro día en la prensa, en el ABC, que se había abierto la nueva línea de barriles, ¿no? Yo creo que a todo el mundo se nos estaba cayendo dos lagrimones pensando ya en tomarnos la cerveza Cruz Campo. Cuéntanos. La verdad es que ver esas líneas de barriles paradas era una pena, ¿no? El impacto es muy significativo y es innegable, ¿no? Piensa que, bueno, hemos tenido virtualmente cerrada la hostelería de toda Europa y ha empezado a abrirse tímidamente. En la mayor parte de los planes de los gobiernos, la reapertura es un proceso gradual por fases y en prácticamente todos los programas de reapertura la hostelería está en la última fase. Luego, realmente, bueno, los primeros pasos en la República Checa, hoy en Suiza, la semana pasada en Serbia, Eslovaquia, están siendo aún tímidos. También en España, afortunadamente, ¿no? Con esas terrazas que empiezan a funcionar, pero sabemos también que con unas limitaciones muy importantes, ¿no? La hostelería tiene un peso importante en nuestro beneficio operativo y es también, a mí me gusta decir, que forma parte de nuestra esencia como sociedad en Europa. Piensa que la hostelería representa el 5% del PIB europeo, ¿no? Estamos hablando de 12 millones de empleos y 2 millones de establecimientos. Las cifras de España son muy importantes también, más de 7% del PIB, alrededor de 400.000 establecimientos, un número importantísimo de empleos también, 1,7 millones si incluyes también el sector hotelero, ¿no? Luego, evidentemente, todo esto tiene una importancia grande para nosotros, pero bueno, hay que mirar con firmeza al futuro. Se han hecho planes de contingencia muy elaborados.
Evidentemente hay un pico en ventas también en el canal de alimentación moderna, que es interesante. En algunos países, además, es un pico muy acusado, por ejemplo, Inglaterra. En otros son crecimientos de doble dígito también interesantes. Bueno, y eso evidentemente ayuda en el mantenimiento de las operaciones. También es una oportunidad de aprendizaje y de ajustar los planes de negocio. Evidentemente, por ejemplo, aquellos programas de activación que tenías previstos para el canal de hostelería durante el Q1 y el Q2, con una inversión importante en lo que llamamos BTL, el Below the Line, pues evidentemente, bueno, pues ese dinero puedes ahorrarlo, porque con los locales cerrados no podías poner en marcha esos planes de activación, ¿no? Luego ha sido también un ejercicio interesante de preparar medidas de mitigación, ¿no? Como en el lenguaje que utilizamos nosotros, ¿no? Todo ello a fin de amortiguar el impacto en cash flow y el impacto en la última línea, ¿no? Y, por tanto, en resumen, impacto significativo, pero bueno, con inteligencia y trabajando todos a una, se pueden encontrar fórmulas de mitigación y, desde luego, con la confianza y con el optimismo que brinda para el futuro la solidez de este negocio, la solidez del sector. Como prueba de ello es los números de enero-febrero, justo antes de que empezara todo esto. Los números del primer bimestre del año para Heineken estaban siendo enormemente positivos, ¿no? Luego hay que esperar bueno, pues que la fortaleza de los fundamentales sigue estando ahí, ¿no? Y que todo ello volverá, ¿no? En algún momento. Y quería preguntarte, yo que he seguido muy de cerca pues un poco la evolución de la compañía, como apasionado que soy de ella, y sé que ha tenido una estrategia muy importante en cuanto a la creatividad y la innovación, ¿no? La verdad es que se ha destacado por ser una de las compañías más innovadoras y más creativas, ¿no? Entonces, no sé hasta qué punto esa estrategia de diversificación en cuanto a nuevos productos, pues ha podido también contribuir a paliar un poco el efecto negativo de la pandemia, ¿no? La innovación es una palanca estratégica de la compañía muy fuerte, como bien sabes y bien indicas, José Antonio. Es decir, es un esfuerzo por diversificar portafolio y cartera de productos que lleva ya tiempo con nosotros, ¿no? Y realmente uno de los éxitos más importantes que hemos tenido en los últimos tiempos ha sido el lanzamiento de Heineken 00, ¿no? Realmente era algo que implicaba muchísimo respeto, ¿no?, en la compañía, porque la marca Heineken nunca tenía extensiones de gama. Lo de hacer una extensión de gama con Heineken era un reto muy importante para todos nosotros, ¿no? Y realmente la ambición era fabricar el mejor producto sin alcohol posible, la mejor cerveza sin alcohol posible, ¿no? Y está siendo un éxito impresionante. De hecho, el crecimiento de la marca Heineken de los últimos 3 años, ha sido récord tras récord, ¿no? Del mismo modo, todo el portafolio de Radler, de cervezas con zumo natural de limón, yendo muy bien, pero también, por ejemplo, el desarrollo de formatos de cerveza de barril para el hogar, ¿no?, como el llamado The Sub, ¿no?, el submarino, ¿no? Todo eso forma parte de nuestra estrategia de negocio desde hace tiempo. Es pronto ahora mismo para ver algún repunte de la innovación como tal durante la pandemia. Lo que sí sabemos es que ese esfuerzo por innovar seguirá siendo parte de nuestra estrategia básica del negocio. Eso no cambiará. Yo creo que, no sé si sigue el programa de Iñaki Gabilondo, la verdad es que Iñaki es un maestro, ¿no? Y la verdad es que está entrevistando a personas, bueno, investigadores, científicos interesantes, y evidentemente él dice, y estoy con él, que habrá un antes y después de esta pandemia, ¿no? Yo creo que las cosas no van a volver a ser iguales, ¿no? Está afectando a todos los órdenes de la vida, ¿no? Al social, al económico, al ético, a todos, ¿no? Y va a dejar una huella imborrable, ¿no? Entonces, no sé, desde tu punto de vista, ¿qué lecciones podemos aprender de esta pandemia? Bueno, yo creo que el comentario es más que acertado, ¿no? Efectivamente, lo ha cambiado todo, ¿no? Nosotros tenemos un ciclo de planificación del negocio muy sólido, que implica con 2 grandes hitos anuales. Uno es la preparación de un plan estratégico a 3 años, que se hace en esta época, se hace en abril-mayo,
una vista a los próximos 3 y después el plan para el año siguiente que se hace en octubre, noviembre, ¿no? Todo eso lo hemos aparcado. Este año no hemos hecho un plan estratégico a 3 años. Hemos dicho, primero, que no tenía sentido, segundo, que no era ahí donde había que poner el foco y la energía, con lo cual eso ha aparcado por completo. Sorprendente, además, con la rapidez con la que se ha aparcado en cuestión de nada un ciclo de planificación muy sólido y que era casi sacrosanto, aparcado por completo. Y en cuanto a las formas de trabajar, hace poco recapacitábamos, después de, pues no lo sé, de 6-7 semanas haciendo ese comité de dirección europeo diario, decíamos, es asombroso la velocidad con la que estamos gestionando el negocio, el nivel de conexión que hay con las operaciones en cada país, lo arropada que se siente la gente, el reconocimiento que hay respecto a ese compromiso de verdad de primero poner las personas y la agilidad con la que estamos siendo capaces de gestionar el negocio en un momento tan complejo como este, tanto a nivel europeo como a nivel local, insisto, ¿no? Luego, efectivamente, yo creo que la forma de trabajar está cambiando mucho. De repente, sé que con esto no digo nada nuevo, todos hemos pasado a trabajar virtualmente y digitalmente. Hacemos todo tipo de reuniones y todo tipo de digamos, de interacciones que antes decíamos, no, esta reunión tiene que ser presencial. Te das cuenta de que se pueden hacer también digitalmente y con calidad. Evidentemente echamos de menos el contacto personal, pero mucha de esta agilidad y de esta forma de funcionar es algo que debemos conservar, ¿no? Y es curioso porque de alguna manera es cierto que empieza a parecer quizás un poco cliché, pero es que lo he sentido en muchos momentos, ¿no? Lo cerca que hemos estado unos de otros a pesar de no estar cerca, ¿no? A pesar de no vernos en la oficina, a pesar de no ir a visitar los países como hacemos regularmente, a pesar de hacer todos estos, bueno, de no hacer reuniones trimestrales de todo el equipo europeo con los directores generales de los países y con los management teams de los países y tal, nos sentimos en gran manera más cerca que nunca, ¿no? Y ese es un aspecto también a destacar, ¿no? Por supuesto. Un poco en conexión con lo que estás hablando, de este cambio que ha supuesto esta pandemia, recientemente ha salido publicada una información por el cual las pymes estaban priorizando la digitalización y uno de los motivos fundamentales que ponía era el COVID-19, ¿no? Es decir, hemos tenido que pasar una pandemia para que deje de estar como algo que habría que hacer, ¿vale? Pero sin prisa, a hacerlo rápidamente, ¿no? No sé qué reflexión te lleva esta indicación, ¿no? Completamente. Aparte de la forma de trabajar, del cambio en nuestra propia forma de trabajar, como decíamos antes, ¿no? El canal de hostelería es un canal fundamental de negocio para nosotros y es un canal que sigue siendo muy fragmentado, ¿no? Conforme preparamos los planes comerciales para la reapertura del canal de hostelería en Europa, que es un trabajo muy interesante que compartimos entre los equipos de ventas y los equipos de Corporate Affairs, por aquello de, bueno, de lo que necesitas en cuanto a apoyo gubernamental para el sector de hostelería. Bueno, pues ves que el papel de la digitalización en esos planes es muy importante. O sea, tú ves los planes comerciales para la reapertura de países muy variados, incluido España, y ves que cómo vamos a acelerar el uso de la tecnología, el uso de apps, el uso de distintas herramientas en el contacto con el cliente. Te puedo decir, por ejemplo, que en UK, durante la fase, digamos, de cierre, previa al cierre, hubo un momento en que solo admitíamos pedidos online. Y ahora en el reinicio, estoy convencido de que seguirá siendo así. En el inicio, modo preferente para hacer pedidos desde un pub inglés hacia Heineken UK va a ser online. Nosotros no perderemos nunca el contacto físico con el cliente porque pensamos que ese toque personal es necesario. Pero es correcto, las pymes y la hostelería está fundamentalmente constituida por pymes, van a dar también un salto tecnológico muy importante a raíz del COVID-19. Sí.
Yo creo que esta crisis está poniendo en valor también la importancia que tiene la responsabilidad social empresarial, ¿no? Que hasta ahora, bueno, pues algunas empresas se la habían tomado más o menos en serio, ¿no? Ahí tenemos muchas pruebas, ¿no? Desde la propia SEAT, que ha puesto pues toda una cadena de fabricación a producir respiradores, hasta el otro día vi los empleados de Telefónica habían donado al Banco de Alimentos todos los cheques restaurant. Quiero decir que ahora es cuando más se valora esa implicación de la empresa en la sociedad, ¿no? Que piensas que esto contribuirá a que a partir de ahora los futuros personas que quieran trabajar en el mundo laboral se acordarán de estos momentos para de alguna manera, bueno, priorizar empresas que han tenido una presencia cuando más se le ha necesitado, ¿no? Para nosotros la sostenibilidad es uno de los 5 pilares estratégicos de la compañía desde hace 10 años, ¿no? Luego es un compromiso muy a largo plazo. Tenemos un programa que se llama Brindando un Mundo Mejor, Brewing a Better World, muy ambicioso, con 6 líneas de actuación. La estrategia de Heineken, no me voy a detener ahora en ella, pero se cuenta, es muy simple, son 5 pilares. Pues uno de los 5 es la sostenibilidad. Pues realmente tenía ya un peso muy importante en el negocio, ¿no? Como bien dices, ahora yo creo que es momento de demostrar ese compromiso, ¿no? Con la creación de valor alrededor tuyo, ¿no? Y nosotros la verdad es que ha sido realmente emotivo, ¿no? Y impactante ver cómo desde el principio de la pandemia, a nivel local, ha habido un nivel de actividad por parte de nuestras operating companies, ¿no? De las subsidiarias, ¿no? Para aportar al sistema público de sanidad en aquellos países donde no es tan sólido, ¿vale? Y no hablo solo de África o Asia, sino también en algún caso en Europa, ¿eh? Por ejemplo, recuerdo el caso de Serbia. Serbia aún no es miembro de la Unión Europea, un sistema de sanidad relativamente débil. Tenemos una compañía ahí que juega un papel muy relevante. Pues desde el principio nos acercamos al Ministerio de Sanidad para colaborar en la aportación de recursos para dotar el sistema sanitario, ¿no? Así de claro. En todos los países europeos tenemos iniciativas a las que no estamos dando demasiada difusión, porque se trata sobre todo de algo que hacemos por nosotros mismos y por nuestros empleados y por nuestra cadena de valor, pero la suma es ya cada iniciativa aporta, y cuando uno mira esa batería de acciones que estamos emprendiendo en todos sitios, realmente es algo es algo que da un ánimo tremendo, ¿no? Del mismo modo, volvemos al campo de la hostelería, pensamos que ahí tenemos una responsabilidad importante, ¿no? Nosotros somos un proveedor importante para la hostelería. Piensa que en el caso de España, el 25% de la facturación media de un bar o restaurante en nuestro país procede de la cerveza. Es uno de los porcentajes más altos, ¿no? Pero en muchos otros países europeos, 12, 15 países, tienes un porcentaje muy significativo de la facturación de un local, ¿no? Por tanto, había que arrimar el hombro, ¿no? Y tanto en la gestión del circulante en los locales, como en aunar esfuerzos con otras compañías para facilitar el reinicio de operaciones por parte del hostelero. Se ha hecho un esfuerzo muy grande. Conocéis probablemente la actividad que tenemos en España, que llamamos Fuerza Bar, liderada por nuestras marcas Cruzcampo y Amstel, pero a la que se han incorporado como otras 15 firmas, que realmente consiste en ayudar al hostelero a reabrir, a que todo el reaprovisionamiento pues sea algo que no suponga un coste adicional, ¿no? Y además invitando al consumidor en una fase más reciente a adelantar esas rondas, ¿no? Bueno, pues esa campaña Fuerza Bar, tiene, digamos, su equivalente en otros 12 países europeos. De hecho, la primera de ellas fue aquí, en Holanda, también con Heineken jugando un papel muy relevante. Y ya digo, no en solitario, aunando esfuerzos con otros, ¿no? Entonces era el momento de demostrar que esto no es, que esto está ahí, que es de verdad un compromiso estratégico, y como tú bien dices, quizás a futuro sirva también pues para atraer talento
como la sostenibilidad pensamos que es en sí misma un motor para atraer talento, ¿no? Pero es una apuesta nuestra desde hace ya años y por tanto ahora lo que había que hacer era reafirmarla, ¿no? Aquí en Sevilla, justo cuando sale la noticia de la apertura de esta línea de barriles, pues dentro de ella aparece la información de que precisamente se iba a retirar los barriles que tuvieran todo el sector de hostelería en Sevilla, renovándolos sin coste por unos nuevos, ¿no? Creo que evidentemente es una magnífica idea y una magnífica forma de visualizar esta aportación al sector de hostelería, ¿no? Que ahora mismo está necesitado va a estar de ayuda, ¿no? Sí. Bueno, y entrando un poquito en otros temas, pues bueno, pues me imagino que Heineken a nivel de carrera internacional, que está en el ADN, ¿no? de la compañía, junto con la sostenibilidad, la innovación, la creatividad, también tiene el hecho de la movilidad internacional, ¿no? Porque evidentemente como multinacional que es y la prueba más clara la tenemos contigo, ¿no? No sé hasta qué punto la pandemia ha podido venir a modificar o a trastocar estos planes de carrera que, pues, que tan bien diseñados y con tanto tiempo se diseñan, ¿no? No sé si ha tenido algún efecto o no, ¿no? En el corto plazo. Bueno, la compañía no quiere renunciar a eso, ¿no? Forma parte de nuestro ADN, como bien dices, ¿no? Te puedo decir, por ejemplo, José Antonio, que actualmente en los 23 países en los que tenemos operación completa en Europa, en los 23, solo hay 2 directores generales que son nativos del país, ¿vale? Y miramos la composición de los comités de dirección continuamente. No queremos tener, no queremos tener un comité de dirección local. Siempre buscas una diversidad de nacionalidades y, por tanto, de perspectivas en la composición de esos comités de dirección, ¿no? Y eso ocurre aquí en Europa, pero ocurre con Heineken en todo el mundo, ¿no? Realmente forma parte de nuestra forma de ver las cosas, ¿no? Bueno, yo creo que en el cortísimo plazo algo de impacto sí que está teniendo, ¿no? Yo conozco ahora varios casos. Por cierto, por ejemplo, otro caso de talento, la verdad es que una persona excepcional, ¿no? De España, que va a tener un puesto muy importante en Miami, en la región Américas. Bueno, pues ahora mismo ha habido que ajustar fechas, y bueno, yo creo que durante un tiempo va a poder estar aquí en Ámsterdam con nosotros, pero no va a poder incorporarse físicamente a su nuevo puesto en Miami, ¿no? Recuerdo otra persona que venía a trabajar de mi área de Inglaterra para acá, que lo que está haciendo es trabajar virtualmente desde Inglaterra, ya en su nuevo puesto, pero está en Inglaterra, no ha podido incorporarse físicamente aquí a nuestras oficinas en Ámsterdam, ¿no? Luego, claro que sí hay un cierto ajuste, ¿no? Y un cierto impacto, por supuesto, en el cortísimo plazo, pero yo creo que esas carreras, esa vocación por desarrollar a la gente internacionalmente y por construir sobre la diversidad de culturas y de visiones, es algo a lo que Heineken no va a renunciar seguro. Y por tanto, eso continuará siendo parte de nosotros, ¿no? Muy bien, bueno, has hablado de que evidentemente uno de los cambios más importantes que habéis tenido que teletrabajar bueno, y esa proximidad la habéis mantenido aunque sea virtualmente, ¿no? Lo que me gustaría saber es cómo se están adaptando los equipos de trabajo a esta nueva forma de trabajar. Si tú ves que existen también diferencias en base a la cultura del país, aquí evidentemente, como bien sabes, los latinos pues nos gusta tocarnos mucho más, somos muy de abrazo y de beso. En el norte me imagino que será por cuestión de la temperatura, no lo son tanto, ¿no? Entonces, no sé hasta qué punto el impacto del teletrabajo, ¿no? Cómo se están adaptando las personas, ¿no? Y más que nada también quería saber por el manager, ¿no? Y esto también depende mucho, más que de la cultura del país, de la cultura de la empresa, ¿no? Ya evidentemente Heineken tiene una cultura corporativa, pero bueno, todavía hay manager y manager, ¿no? Hay manager que le gusta, evidentemente, tener al equipo de cerca, evidentemente, cuando hablamos de un entorno de fabricación, con más motivos, ¿no? ¿Vale?
y cómo está afectando también a la capacidad de gestión de estos equipos y al liderazgo de estos managers, ¿no? Sí, yo creo que es un reto para los líderes de la organización, ¿no? En la nuestra y en cualquiera, ¿no? Eh, y como tú bien dices, es decir, la forma de liderar equipos cambia necesariamente, ¿no? En este nuevo entorno, ¿no? Nosotros decimos siempre que la colaboración es la marca del liderazgo en el siglo XXI, ¿no? Y no hay otra forma de conseguir resultados si no es con otros y a través de otros, ¿no? Hay que colaborar, ¿no? Y ahora no tienes más remedio que hacerlo en este entorno virtual, ¿no? Yo creo que digamos que en el cortísimo plazo, lo que hemos visto nosotros en estas 10 semanas y lo que probablemente continuará en las próximas es una cierta euforia. O sea, hay una componente de adrenalina también, ¿no? En los equipos y los líderes de la organización por demostrar que somos capaces de gestionar el negocio en un momento tan difícil como este. Es aquello de piensas como, oye, para esto es para lo que me han entrenado. Hay que demostrar que somos capaces de hacerlo, ¿no? Entonces yo veo una componente casi de cierta bueno, pues euforia, no sé, quizás de una ilusión por aquello de decir, no, oye, que es posible, ¿vale? Pero creo que debemos ser cautos. Yo creo que efectivamente esto está siendo posible por la crudeza del momento, porque el momento lo exige, eh, pero evidentemente si esta forma de trabajar continúa en el tiempo, y va a continuar. El teletrabajo, nosotros cuando abramos oficinas aquí en Ámsterdam, que será a final de mes, casi con toda seguridad vamos a estar con el sistema de equipo A y equipo B, equipos que no coinciden en el mismo tiempo nunca en la oficina, separación física, reuniones virtuales, incluso desde la oficina en la que no todos los componentes van a estar en el mismo sitio, etcétera, etcétera. Lo que quiero decir es que cuando pase como esta especie de euforia inicial, por demostrar que somos capaces de seguir gestionando el negocio, yo creo que nos enfrentaremos a retos mayores en cuanto a nuestro estilo de liderazgo, ¿no? Y por tanto lo que tenemos que hacer es seguir siendo humildes y y seguir aprendiendo cada día y seguir reajustando nuestro estilo, porque creo que nos engañaríamos si pensáramos que porque en estas semanas hemos sido capaces de tener días completos de sol a sol con una call detrás de otra y tomando decisiones muy ágiles y pilotando el negocio, esto ya se ha resuelto y ya sabemos trabajar así, ¿no? Creo que entraremos en una fase, bueno, pues más exigente en muchos aspectos. Muy bien. Sí, la comunicación siempre ha sido un elemento fundamental dentro de la cultura corporativa de cualquier empresa. Creo que ahora es fundamental, ¿no? Entonces, no sé cuál es tu punto de vista desde tres ángulos, desde la información que hay que ir proporcionando, pues en tu caso a las operating company, en el caso de los managers, pues a sus empleados. También es importante seguir motivando a los equipos, ¿no? Porque evidentemente los equipos están en su casa, no podemos olvidarnos de ellos, ¿no? Y muchas veces, pues, se suele tener un poco, se puede caer en el hecho de marcar mucho en cuanto a teleconferencias, pero para mandar, para poner tareas y objetivos, más que para motivar, ¿no? ¿Vale? Y eso puede provocar un cierto rechazo, sobre todo si hay un exceso de teleconferencias orientados al task, ¿no? A la tarea, ¿no? Y luego, evidentemente, también hay que diseñar protocolos de actuación, ¿no? El otro día Jesús Torres, que fue un encanto de la conversación, como buena empresa británica, me decía que todo estaba protocolizado, ¿no? Yo creo que aquí en España nos queda mucho todavía que hacer. Somos muy buenos improvisadores, ¿no? Pero de protocolo todavía estamos cortitos, ¿no? Yo que también estuve en Guinness, aprendí mucho de ellos por este motivo, ¿no? Y claro, la comunicación es importante, ¿no? Entonces, bueno, quería saber tu opinión desde el punto de vista de esta comunicación interna a los empleados y luego me imagino que también desde el punto de vista externo a los stakeholders, proveedores y clientes, pues también me imagino que habrá que tener estos canal de comunicación, ¿no?
Sí, primero déjame comentar como inciso que la gestión que está haciendo GNC en España de la pandemia es para estar orgullosos. O sea que, como bien dices, quizás no seamos los más fuertes en procesos o en procedimientos, pero los españoles tenemos una capacidad de creatividad, resiliencia y de, no sé, y de colaboración en equipo y de, no sé, yo creo que tenemos grandes fortalezas que no hace falta que descubra ahora, pero No, no, aprovecho para comentar que a esos pocos nos ganan desde luego, sobre todo la solidaridad, ¿no? por eso aprovecho para comentar que la gestión en España está siendo, yo creo que, bueno, de una solidez sensacional, ¿no? El papel de la comunicación interna ha sido para nosotros una de las piedras angulares, ¿no? En la gestión de esta crisis y lo seguirá siendo durante un tiempo por descontado, ¿no? Y eso recae en mi área, ¿no? En Corporate Affairs, ¿no? Lo que hemos hecho de nuevo es recetas muy simples, pero en cierto modo comunes, ¿no? Desde luego la receta de sobrecomunicar. Comunicar, comunicar y comunicar. Sé que no soy el primero que no estoy descubriendo nada, pero es cierto. Una comunicación muy fluida y constante con los equipos, ¿no? Segundo, nosotros desde el principio pensamos que en organizaciones grandes como la nuestra, eh, estamos hablando al final de unos 30.000 empleados en toda Europa, es importante que la información proceda de una única fuente. Entonces, la recomendación es el esfuerzo de comunicación a los empleados en cada país. Las comunicaciones importantes todas proceden del director general. Y las comunicaciones importantes a nivel regional de coordinación proceden de mi jefe, del presidente europeo. ¿Vale? Y después estimulamos mucho, eso sí, las comunidades funcionales. Entonces, yo tengo calls cada semana con los directores de Corporate Affairs de los 23 países. ¿Vale? Pero sencillo en el sentido de que las fuentes de comunicación sean estables y únicas dentro de cada país, ¿no? Y que a la gente le lleguen los mensajes habitualmente de la misma persona, ¿no? Y bueno, y después, como tú bien dices, ¿no? Se trata de estar cerca de los equipos a través de estas herramientas y en un momento tan atípico como este, ¿no? Y yo creo, José Antonio, por ejemplo, una cosa que requiere una cierta disciplina, pero que es también sencillísima, es que yo antes era fácil en una reunión con mi equipo que me saltara el check-in, ¿no? El cómo estás. Ahora en estas reuniones virtuales Es no me fundamental. salto el check-in. Hay que preguntarle a la gente, oye, ¿cómo estás? ¿Y cómo te arreglas trabajando? Que sé que tienes niños pequeños, los míos tienen ya otra edad, ¿no? Pero que sé que no es fácil estar en casa una call detrás de otra y con los niños alrededor y que tu pareja seguramente también trabaje y tal, ¿no? ¿Cómo Entonces está y son cómo cosas está la sencillas, pero familia, ¿no? ¿Cómo está la claro, familia, ¿no? La familia incide muchísimo. exacto. Entonces, ¿cómo está la familia? Efectivamente, recordar que detrás de las estadísticas hay personas, ¿no? Y evidentemente, afortunadamente no muchos, pero tenemos casos de gente que ha visto, que ha tenido, bueno, que ha visto que tiene fallecidos cercanos, ¿no? Eh, y, por supuesto, tenemos un número de empleados también relativamente bajo, pero un número de empleados que han contraído el virus, ¿no? Y de todos esos casos hacemos un seguimiento. Ahí sí que hacen falta los protocolos porque hay que respetar, por supuesto, la privacidad, pero se hace un seguimiento de todo esto, ¿no? Entonces, efectivamente, es un tiempo en el que, como tú dices, no podemos ir solo a la tarea, hay que preguntar el cómo estás, hay que ocuparse hay que preguntar por cómo están las familias y hay que cuidar mucho el aspecto personal, ¿no? Y de vez en cuando, cervecita virtual, ¿eh? Y alguna que otra call en la que apenas haya agenda de negocio y hablemos solo de cómo estamos, ¿no? Eso lo estamos haciendo. Sí, el otro día Fran Cabello me invitó a una feria virtual, que era una especie de caseta, donde había invitado a distintas mujeres directivas. Estaba la hija de Juanma Moreno, de Inés Rosales, varias, ¿no? Y él tiene constituido un grupo en Madrid que se llama TEAM, donde están los directivos de recursos humanos que son andaluces y que viven en Madrid. Y de alguna manera los citó a todos a esta feria virtual, ¿no? Y luego invitó a Rafa Alpresa y Sí, tuvieron allí una especie de juerga, ¿no? Flamenca, ¿no? Y bueno, pues evidentemente echaríamos un rato buenísimo, seguro. son momentos virtuales que se agradecen, ¿no? Muy bien, y ya para terminar, Jorge,
¿Qué crees que deben de cuidar y potenciar la alta dirección y los líderes frente a los empleados en el corto y medio plazo? Pues como decía un poco antes, ¿no? Yo creo que debemos ser conscientes de que esta fase inicial de la crisis, incluso el momento actual que nosotros llamamos crisis as usual, no business as usual, sino crisis as usual, eh, generan una cierta adrenalina y una energía en los equipos, eh, bueno, que van a ir cambiando con el tiempo. Nosotros hablamos en el negocio de tres grandes fases. Hablamos de hoy, mañana y el día de mañana. Y evidentemente, una vez que hemos sido capaces de mantener las operaciones funcionando en toda Europa, incluso en Lombardía, donde tenemos una fábrica importante, o sea, las operaciones nuestras no se han parado en ningún sitio, donde hemos sido capaces de gestionar personas, continuidad del negocio, cash flow, etcétera, cada vez hay más foco en el mañana y en el día de mañana. Y en la mentalidad, en la mente de los equipos, eso también está cambiando así. La gente ya empieza a preguntarte sobre todo por el día de mañana. Entonces yo creo que como líderes tenemos la obligación de anticiparnos, de no caer jamás en la complacencia de pensar que porque lo estemos haciendo bien ahora durante el pico de la crisis, que ahí termina nuestro papel más importante. No, nuestro papel no termina y yo creo que entra en una fase, y lo está haciendo ya muy rápido, en la cual las prioridades, las inquietudes de los equipos van a ser distintas y tenemos que estar ahí, ¿no? Por tanto, yo creo que cercanía y anticipación, teniendo en cuenta que la gente va a estar cada vez más con la mente puesta en el mañana, en el día de mañana y en el que hay para mí. ¿Qué significa eso para mí, no? Yo creo que por ahí, sobre todo, José Antonio. Muy bien, pues te doy las gracias, Jorge. Ha sido un auténtico placer y un privilegio tenerte dentro del Foro de Recursos Humanos en este espacio nuevo HR 24 horas desde Andalucía, correctamente de Sevilla. Y bueno, pues lo único que te puedo, espero que hayas estado a gusto y te hayas sentido bien y cómodo. Y de nuevo, bueno, pues agradecerte. No sé si tienes algo que comentar o algo más que quieras decirnos. Nada, he estado muy a gusto. Lo único que me doy cuenta y me preocupa que muchas de las cosas que quería decir las quería decir en inglés, ¿eh? Y andaba traduciendo ahí continuamente, ¿no? Lo cual me preocupa, ¿no? Nada, sobre todo un mensaje de ánimo y de esperanza. Nosotros decimos en todos esos comunicados que enviamos desde la región regularmente, la última frase es: esto también pasará. Esto también pasará. Yo creo que tenemos que tener esa confianza. Y de nuevo, desde Ámsterdam, reiterar ese orgullo que siento por el trabajo que nosotros, no solo en Heineken en España, sino también a cargo de otros profesionales españoles que tenemos repartidos por el mundo. Bueno, pues el trabajo tan bueno que se está haciendo y bueno, como en esos momentos también algunas de nuestras cualidades se ponen al servicio del negocio y nos ayudan a brillar y contribuyen a la gestión de este momento tan inusual y difícil que estamos viviendo, ¿no? Así que mucho ánimo para todos y muchísimas gracias por contar conmigo. Aquí en España tenemos la frase de esto no se puede parar, ¿vale? Cada país tiene la suya, ¿no? Exacto. Esa es la frase que desde el punto de vista empresarial se está acuñando, ¿no? Muy bien, Jorge, pues muchísimas gracias, ¿eh?